Hola niños, bienvenidos a su siguiente clase virtual. El día de hoy vamos a aprender la adición y sustracción en los números naturales. Bien, para ello vamos a fijar un propósito en la cual se dice que vamos a aprender a aplicar las propiedades de la adición y sustracción para la solución de problemas. Muy bien, así que empecemos. La adición es una operación en la que cada dos o más números naturales llamados sumandos les corresponde otro número natural llamado suma. ¿Sí? Por aquí vamos a observar una forma horizontal, donde mayormente se acomodan los números, y una forma vertical, que generalmente utilizamos para operarlos o sumarlos de una manera más fácil y práctica. Muy bien, los elementos de la suma son los sumandos, y como resultado da la suma. Pasemos a la siguiente parte. Propiedades de la adición. Propiedad de la clausura. La clausura es una propiedad que me dice lo siguiente, que si dos números son naturales, la suma o el resultado de sumar ellos va a ser otro número natural. En este caso vemos el ejemplo, 27 pertenece a los números naturales y 32 también pertenece a los números naturales. Entonces la suma, que es 27 más 32 igual a 59, o sea, esa suma también debe pertenecer a los números naturales. Bien. Propiedad conmutativa. Me dice que el orden de los sumandos no altera la suma total, no altera el resultado. ¿Sí? Nos damos cuenta por aquí en el ejemplo, 12 más 23 es igual a 35. Y va a ser lo mismo decir 23 más 12 porque son iguales a 35. Propiedad asociativa. El orden en que se agrupan los sumandos no altera la suma total, lo mismo. Si yo primero sumo 9 más 7 más 6, o primero sumo 9 más 7 más 6. Es lo mismo, o sea, primero sumo 9 más 7 es 16. 16 más 6, 22. Si primero sumo 7 más 6, que es 13, y lo sumo con 9, termina 22. Y nos damos cuenta que no altera nada. Propiedad del elemento neutro. Si sumamos 0 a cualquier número natural, obtendremos como resultado el mismo número natural. Esto quiere decir que el 0 no va a afectar en nada si lo sumemos con cualquier número natural, ya que este no va a cambiar. Continuemos. La sustracción de números naturales es una operación contraria a la adición, donde dado dos números, uno llamado minuendo y otro sustraendo, se obtiene un resultado llamado diferencia, el que indica en cuántas unidades se excede el primero al segundo o por cuántas unidades es excedida la segunda. Quiere decir por cuántas unidades uno es mayor que otro. ¿Sí? Los términos de la sustracción son los siguientes, que están mencionados acá: nuendo, sustraendo y diferencia. Muy bien, veamos por aquí un ejemplo. 43 menos 6 es 37. Pasemos a la siguiente parte. Propiedades de la sustracción. Si sumamos o restamos un número al minuendo o sustrayendo, la diferencia no se altera. En este caso tenemos aquí una forma general. Minuendo menos un número cualquiera acá, menos el sustrayendo menos otro número cualquiera acá, ¿sí? Estos números son iguales, es igual a la diferencia. Muy bien, veamos por aquí el ejemplo. 15 menos 5 es 10. Si yo al 15 le resto 2 y al 5 le resto 2, este resultado va a seguir siendo 10. ¿Por qué? 15 menos 2, ¿cuánto es? 15 menos 2 es 13. ¿Y 5 menos 2 cuánto es? 3. O sea, y 13 menos 3 sigue siendo 10. Lo mismo sucede acá. 15 más 2, esto es 17. A 17 le quito 7, también sigue siendo 10. En eso consiste la propiedad que señalaba. Suma de los tres términos de una sustracción es el doble del minuendo. Ah, ya. Minuendo más sustrayendo más diferencia es 2 veces minuendo. ¿Cómo nos damos cuenta? Con este ejemplo de aquí. Muy bien. 15 menos 5 es 10. Entonces si yo sumo 15 más 5 más 10, tiene que darme 2 veces 15. Y vamos a observar que sí, porque 15 más 5 es 20, más 10 es 30. Y 2 por 15 es 30. Entonces se cumple la propiedad. Dado un numeral de dos cifras AB, donde A es mayor a B, entonces la diferencia de
AB menos BA es igual a XY. Entonces se cumple que X más Y debe ser igual a 9. Muy bien, observemos esta fórmula general y la vamos a aplicar a este ejemplo. Bien, 51 menos 15 es 36. Correcto. Ahora, si nos damos cuenta, este ocupa el lugar de X y este ocupa el lugar de Y. Si sumamos ambos, me da 9. Y yo estoy cumpliendo la propiedad que dice acá. La suma de estos resultados es 9. Dado un numeral de 3 cifras, ABC, donde A es mayor a C, entonces la diferencia ABC menos CBA es igual a X9Y. Muy bien. Si esto se cumple, X más Y debe ser igual a 9. Observemos por aquí este ejemplo. Miren, por aquí tenemos A que es 5 y C que es 4. Muy bien, el B no se mueve por ningún lado, ya sabemos que el B es 1. Así que comencemos. Vamos a restar esto y me da como resultado 99. Yo le estoy poniendo el 0 delante para demostrar que esta propiedad se sigue cumpliendo. Miren, el X ocupa el lugar del 0 y el Y ocupa el lugar del 9. Nos damos cuenta que también X más Y debe ser igual a 9. Entonces 0 más 9 es igual a 9 y se está cumpliendo esta propiedad. Muy bien. La relación entre la suma y la diferencia de dos números está dado de la siguiente forma. Tenemos dos números A y B. Si se sabe que A más B es la suma y A menos B es la diferencia, entonces voy a decir que el número mayor A está determinado de esta manera, como la suma más la diferencia entre 2. Y el número menor b está determinado de la siguiente manera, como b es igual a la suma menos la diferencia dividido entre 2. Profesor, ¿qué quiere decir con esto? ¿Sí? Quiero decir que si conocemos la suma y la diferencia de dos números, podemos calcular quién es el mayor y quién es el menor. Muy bien, para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Me dicen, si A más B es 52 y A menos B es 20, ya, yo estoy teniendo los datos que me dan acá, que me dan arriba. Si yo conozco la suma y conozco la diferencia, yo puedo calcular quién es quién. Muy bien, entonces, si yo quiero calcular el mayor, pues facilito. A es igual a 52 más 20 sobre 2. ¿Sí? Si sumamos esto, me da como resultado 72. Y 72 entre 2 es 36. Ya tenemos un número, el número mayor que es A. ¿Y cómo calculo el número menor? Pues también con esta fórmula. B es igual a 52 menos 20. 52 menos 20 es 32. Y 32 entre 2 es 16. Entonces de esa manera yo estoy obteniendo los números mayor y menor de estos datos que me está dando el problema. Bien. Y para finalizar esta parte, tienes que investigar sobre el complemento aritmético. Aquí sabes, investigue sobre el complemento aritmético. Eso debes hacerlo en tu cuaderno. Muy bien, continuemos. Multiplicación y división en números naturales, en n. ¿Sí? Para ello también vamos a fijar un propósito. El propósito va a seguir siendo, vamos a aprender a aplicar las propiedades que tenemos con cada una de estas operaciones para la solución de problemas. Muy bien, la multiplicación es una operación de adición, pero abreviada, en donde todos los sumandos son iguales. Ejemplo, sumemos 7 veces el número 5. Nos vamos a dar cuenta que esto es 35, pero si lo abreviamos, vamos a utilizar la multiplicación. Yo voy a decir 5 por 7, y esto es 35. Entonces, si nos damos cuenta, la multiplicación tiene unos elementos que son llamados multiplicando, multiplicador, y el resultado es conocido como producto. Muy bien, cabe mencionar que a los multiplicando y al multiplicador también se le conoce como factores. Propiedades de la multiplicación. Hay una propiedad que no se menciona aquí, ya la he mencionado también en la parte de la adición, que es la propiedad de clausura. Y se va a cumplir lo mismo. Si yo tengo dos números que son naturales, la multiplicación o el producto de ellos también debe ser natural. ¿Sí? Muy bien. Propiedad conmutativa. El orden de los factores no varía el producto, o sea, me da igual poner 3 por 5 que 5 por 3.
Me da igual porque el resultado es el mismo. 3 por 5 es 15 y 5 por 3 también es 15. Eso ustedes ya lo conocen por las tablas de multiplicar. Propiedad asociativa. El modo de agrupar los factores no varía el resultado de la multiplicación. Sucede lo mismo que en la suma. Si yo sumaba primero dos números y el resultado de este lo sumaba con el otro, no cambiaba nada. Lo mismo sucede en la multiplicación. Si yo primero multiplico 2 por 9 y después lo multiplico por 5, va a ser lo mismo que primero multiplique 9 por 5 y después este resultado lo multiplique por 2. ¿Bien? No cambia nada. Elemento neutro. Aquí hay una aclaración muy importante. El elemento neutro en la multiplicación es diferente al elemento neutro de la suma. ¿Cuál es la función que cumple el elemento neutro? La función que cumple el elemento neutro es de que al operarlo con este elemento, el resultado no cambia o el número no cambia. Si yo quiero que un número sumado con otro no cambie, tengo que sumarlo con 0, que es el elemento neutro. Si yo quiero un número multiplicarlo con otro y que este no cambie, tengo que multiplicarlo con 1. Y este 1 es el elemento neutro. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que si yo quiero multiplicar a un número y que me dé el resultado del mismo número, tengo que hacerlo por el número neutro. ¿Sí? Y este número neutro es el 1. El elemento neutro es el 1. Continuemos. Propiedad distributiva. La multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico un número 3 por la suma de estos dos números, es lo mismo de decir 3 por 5 más 2 por 3. ¿Sí? Lo mismo sucede con la diferencia, con la sustracción. Si yo multiplico 3 por 5 menos 2, esto me da como resultado 3 por 5 menos 3 por 2. Sucede lo mismo. Muy bien, continuamos. La división. La división es la operación inversa a la multiplicación. ¿Sí? Nos damos cuenta por aquí. 63 entre 9 es igual a 7. ¿Por qué? Porque 7 por 9 es 63. Nos damos cuenta que ahí está aplicando lo que dice. Es la inversa de la multiplicación. Los términos de una división o los elementos son el dividendo, el divisor, el residuo y el cociente. Hay que observar bien cómo estamos o qué letras se está utilizando para cada uno de ellos. Miren, el dividendo está con D mayúscula, el divisor con D minúscula, el cociente está con la letra Q, el residuo está con la letra R minúscula. Muy bien. Las clases de división son dos: división exacta o entera o la división inexacta. La división exacta es la que tiene residuo 0. O sea, no tiene nada de residuo. Es una división que con solamente multiplicar un número por el otro me da el de acá. Y aquí está su fórmula. O está la comprobación. El dividendo es igual al divisor por el cociente. Les estaba diciendo que hay que tener en cuenta estas letritas como las ponen, porque eso las vamos a utilizar. Y no hay que confundir la letra D mayúscula con la D minúscula. Muy bien. Y la división inexacta es aquella cuyo resto o residuo es distinto de 0. Eso quiere decir que es mayor a 0. ¿Sí? Si nos damos cuenta en este ejemplo, 137 dividido entre 3 es 45, pero con residuo 2. ¿Cómo lo compruebo? Es con el dividendo, que es igual al divisor por el cociente más el residuo. Muy bien, continuemos. En la división inexacta hay dos clases. Hay una división por defecto y una división por exceso. La división por defecto es la que nosotros conocemos. Es la manera habitual. Entonces vamos a ver un ejemplo para poder entender. Muy bien, me pide dividir 37 entre 6 por defecto y por exceso. Primero vamos a hacerla por defecto. ¿Cuánto es 37 entre 6? Muy bien. Esto es 6 sobrando 1. Esto es 6 sobrando 1. ¿Sí? Esa es la división por defecto. La división por exceso. Aquí me está diciendo que la división por exceso me da como resultado el cociente más 1. ¿Cómo así, profesor? Si nos fijamos acá, este cociente debe estar aumentado en 1 para esta división. Entonces, 37 dividido entre 6, ¿cómo me va a quedar en esta división por exceso? ¿De qué manera?
allá de esta. Me dice que el cociente debe estar aumentado en 1, o sea que este 6 debe estar aumentado en 1. Eso quiere decir que aquí debería ser 7. Pero si nos damos cuenta, 6 por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 6 por 7? 6 por 7 es 42. Y 42 excede esto. ¿Pero por cuánto lo excede? Por 5. Entonces el residuo por exceso es 5. ¿Ah? Espero que vayas entendiendo. Si yo pongo como cociente 7, el residuo va a ser 5, porque está por exceso, residuo por exceso. ¿Sí? De esa manera se resuelve la división por defecto y por exceso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo comprobamos que estas divisiones estén correctamente hechas? Allá, con las fórmulas, ¿no? O sea, yo voy a decir que el divisor por el cociente más el residuo es igual al dividendo. ¿Cómo me doy cuenta? El 6 por 6 más 1 sea igual a 37. Sea igual a 37. Muy bien, ya me di cuenta que esto sí se cumple acá. Ahora yo con la siguiente fórmula voy a decir que dividendo es igual al divisor por el cociente más 1 menos el residuo. ¿Quién es el divisor? 6. ¿Quién es el cociente más 1? 7. ¿Y quién es el residuo? 5. ¿Cuánto es esto? Esto es 42. Menos 5, esto es 37. Y nos damos cuenta que sí se cumplen, ¿no? Tanto para la división por defecto como la división por exceso. Bien, continuemos. Y por último vamos a ver algunas propiedades de la división. ¿Sí? Estas propiedades van a ser aplicadas para la división inexacta. ¿Sí? El residuo debe ser siempre menor que el divisor. Siempre. No puede ser mayor ni menor. Siempre tiene que ser menor. Bien. El residuo mínimo es igual a 1. Y el residuo máximo es igual al divisor menos 1. ¿Sí? Y por último, la suma de los residuos, o sea, hablado de los residuos en la división por defecto y la división por exceso, debe ser igual al divisor. En el ejemplo anterior nos dimos cuenta, 37 entre 6, el residuo por defecto era 1 y el residuo por exceso era 5. Me dice que la suma de estos residuos, o sea, de 1 más 5, debe ser igual al divisor. Entonces me doy cuenta que sí, efectivamente lo es. Porque mira, ve, 5 más 1 es 6. Y 6 es mi divisor. Entonces sí se cumple esa propiedad. Muy bien. Espero que haya quedado claro este tema. Si tienes alguna consulta, alguna duda, no te olvides de escribirme al WhatsApp, que yo te voy a ayudar gustosamente. Nos vemos hasta la siguiente clase.